Mencionar sobre el título de esta, como les había comentado yo hace un momento, lleva por título El análisis y reflexión de la Carta de la Tierra desde la perspectiva del derecho ambiental y la ley blanda. Voy a dejar en la mesa moderando a la maestra Adriana Durán García, quien es consultora ambiental y es también colaboradora en la Universidad Tecnológica de Tula, en Tepeji, Hidalgo, y a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, tengan todos y todas. Agradezco mucho la oportunidad de estar compartiendo esta mesa con caras tan conocidas y reconocidas por su expertise, jóvenes todos, pero con una trayectoria enorme. Y bueno, nos va a dar mucho gusto participar en este panel moderando. Me voy a permitir comentarles algunos puntos que quisiera para que lleváramos el panel de manera ordenada y ajustados a tiempo. Estamos proponiendo a nuestros panelistas que cada uno tenga una participación de 20 minutos máximo. Posteriormente, tener una sesión de preguntas y respuestas con todos ustedes por otros 20 minutos. Aquí les agradecería que quien quiera participar levante su mano y nos dé su nombre, nos diga a quién va dirigida la pregunta, por favor, y si es posible, de dónde vienen o de qué institución, nos gustaría mucho para identificarnos más, y que nuestros panelistas también puedan ir tomando nota, por favor, para que una vez que terminemos esa ronda podamos dar en orden, como va a aparecer ahorita, las respuestas. ¿Les parece? Bueno, de manera que no nos lleve más de una hora y 10 el panel, para dar tiempo también justo a la actividad que sigue, ¿no? Bueno, en este momento me voy a permitir leer brevemente, aunque tienen un currículum muy extenso. Si me disculpan, voy a tratar de sacar lo más importante para que todos conozcan quiénes son nuestros panelistas. Seguramente muchos de ustedes ya los conocen, pero voy a empezar con el doctor Mauricio Limón, que va en primer lugar a participar. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Tiene especialidades en Derecho Corporativo y Derecho Ambiental y Globalización, el primero por la Universidad Panamericana en Guadalajara y el segundo por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Ha tenido cargos también como en la función pública, su vida se ha desarrollado en la función pública y la academia y la consultoría hoy día. Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental en la Semarnat, subprocurador jurídico en la Profepa, coordinador general jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, titular de la unidad, el primer titular de la unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional Forestal. Ha estado también trabajando para el gobierno de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, al Ayuntamiento de Guadalajara y bueno, ha participado como experto en el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques. Tiene muchos más puntos que abordar, pero me parece que ya nos refleja la trayectoria del doctor Limón. Tenemos también con nosotros a la maestra María Elena Mesta Fernández, también de carrera en Derecho en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, con varios diplomados y una maestría en Administración Pública, el diplomado en Derecho Ecológico en el ITAM, otro diplomado en la industria frente a la legislación ambiental en la UAM. Colaboró con la Profepa en la integración de las delegaciones estatales, colaboró como directora ejecutiva del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, fue directora general de Participación Pública y Equidad en la Semarnat también. Trabajó con la Iniciativa de Prosperidad Rural y Conservación, AC, una iniciativa del Programa de Medio Ambiente de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Se desempeñó, ha sido consultora asociada de consultores en Educación, Desarrollo y Capacitación en la División de Desarrollo Sustentable, ¿verdad?
La licenciada, la maestra, colabora en Rainforest Alliance, México, como asesora en Red Más y colabora como consultora asociada en políticas públicas actualmente. Colaboró como consultora asociada en políticas públicas y legislación en SEDEC y es vicepresidenta de la organización no lucrativa Legado Sustentable AC. Bueno, es catedrática de varios cursos de Derecho, Política, Planeación, en el ITAM, en el POLI, en la UNAM, etcétera. Como ven, muy joven, pero también con una amplia trayectoria académica y como funcionaria también. El doctor Francisco Javier Dorantes, nuestro tercer panelista, cursó la licenciatura de Derecho en la UAM, tiene estudios de especialidad y maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, hay que destacarlo, con mención honorífica. Felicidades, doctor. En la administración pública ha colaborado también en instituciones como la Semarnat, es miembro fundador del Foro Interamericano de Derecho Ambiental y fue asesor en esta materia para la OEA. En la UAM, actualmente es profesor en la UNAM, profesor invitado en la UAM, fue investigador honorario del Instituto de Investigaciones Éticas y Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trabaja hoy en la PAOT, en fin, tiene también una trayectoria amplia. Yo los felicito y les agradezco y sin más preámbulos, iniciamos nuestro panel. Le pediría al doctor Limón, si fuera tan amable de iniciar usted. Sí, claro. ¿Quieres? Aquí. Ok. Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Prefiero estar de pie para poder ver a los compañeros de hasta allá atrás y poderme dirigir de manera un poquito más personal a todos ustedes. Agradezco a la PAOT y particularmente a su titular, el doctor Miguel Ángel Cancino, por la invitación a este foro, de la misma manera a la Semarnat y a la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra, por invitarme a participar en este foro, la Carta de la Tierra, como acuerdo vinculante en la legislación nacional, y me han pedido que hable del tema la Carta de la Tierra como marco de ley blanda. Desde aquí pues ya hay un problema. ¿Qué significa ley blanda o cómo se acuñó en materia internacional como soft law? El concepto soft law nació en el derecho internacional y es una de las fuentes del derecho, al ser conocida como parte de los principios del derecho. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia señala cuáles son las fuentes del derecho internacional, entre las que señala las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, reconocidos, dice, por las naciones civilizadas, y las decisiones judiciales y la doctrina de los abogados de mayor competencia en las distintas naciones. Estas mismas son las fuentes del derecho nacional. Me voy a detener particularmente en el tema de las fuentes del derecho internacional. El derecho internacional se caracteriza en que la validez de la creación de las normas jurídicas y sus fuentes se basan en los principios del consentimiento, en la medida en que no está dada por una autoridad, es decir, no hay un poder legislativo que le dé nacimiento al derecho internacional, sino que está dado por una autoridad u órgano competente, como es el caso de los organismos internacionales que son creados por estados soberanos o estados-nación y demás sujetos del derecho internacional destinatarios.
La dinámica del derecho internacional se ha reconocido por diferentes tratadistas. Hay otras fuentes del derecho internacional, entre las que podemos llamar las normas imperativas. Esto es importante porque el soft law no es un derecho imperfecto, es una contrapartida del derecho impositivo. Ahorita lo vamos a explicar. Y las resoluciones y decisiones de los órganos internacionales, que en realidad son los creadores del derecho internacional, y las normas supranacionales y la equidad. Estas son otras fuentes del derecho internacional. Me voy a detener ahora en las resoluciones de los organismos internacionales. Los organismos internacionales son creados por tratados internacionales y son convenios o tratados internacionales que tienen un destino específico: afectar a los estados-nación. No se hacen tratados internacionales nada más porque sí, se hacen porque van a tener una incidencia nacional, aunque su regulación sea internacional, como ahora lo vemos en la COP21. Si se llega a un acuerdo vinculante dentro de eso, es para que obligue a los estados-nación. Y por lo tanto, eso implica ya una cierta adopción nacional de los tratados internacionales. Es decir, las resoluciones de los órganos internacionales son en realidad buena parte de la fuente del derecho, como son los principios generales del derecho internacional, la equidad y otros que acabo de mencionar. Las decisiones de los órganos internacionales se toman como fundamento en las atribuciones que expresa o tácitamente les confieren los tratados o convenios constitutivos de los mismos. Son pues verdaderos actos jurídicos internacionales capaces de producir consecuencias jurídicas definidas con mayor o menor precisión en los instrumentos de constitución. Por eso, a fin de precisar las consecuencias que tienen en el ámbito internacional y nacional dichas decisiones, es imprescindible previamente examinar el texto del instrumento normativo constitutivo de la resolución. Ahora bien, al hablar de soft law, nos referimos a un tipo de norma suave o blanda, flexible, digamos, no muy rigurosa, que se caracteriza principalmente por carecer de fuerza obligatoria en el estricto sentido jurídico, como le llaman los gringos, digamos, de not binding. O sea, no pasa nada teóricamente con su no cumplimiento, teóricamente. Porque no se pretende que su observancia sea impuesta por órganos del Estado. Y esta es la clave del soft law. Es decir, una ley blanda es una norma que obliga, aunque no puede ser impuesta. Por lo tanto, si no la acatas, no pasa nada, pero sí obliga. Es decir, el valor intrínseco de la norma de soft law es el convencimiento de que dicha norma es buena per se. Cabe aclarar que este tipo de norma, por lo tanto, no generan, digamos, obligaciones, en tanto que su no observancia no provoca reacciones del orden jurídico internacional. Estas normas las podemos concebir como en contraposición de las llamadas normas imperativas, a que nos acabamos de referir, o a lo que se conoce en el derecho internacional como el jus cogens, es decir, el derecho impositivo taxativo que no puede ser excluido por la voluntad de los obligados a cumplirlo por contraposición de un derecho dispositivo, el cual puede ser sustituido por la voluntad de los sujetos. A nivel nacional podemos llamarle hard law o norma perfecta. Para un tratadista internacional, el soft law es no vinculante legalmente, es un not binding sobre las naciones que lo adoptan, pero tales documentos son reconocidos de contener una serie de normas que las naciones deben observar, aunque no estén obligados legalmente a ello. Básicamente lo que se espera es que las naciones firmantes de un documento soft law lleven a cabo los esfuerzos necesarios para implementar el contenido de dichos documentos y que estos estén basados en el principio de la buena fe, ya que, como lo hemos mencionado, no constituye un régimen obligatorio, salvo que éstas estén incluidas en el derecho interno. Y de esta forma adquieren obligatoriedad. Por lo tanto, el soft law tiene ciertas características. Es no vinculante, como se dice en inglés, el not binding, para especificar la no vinculación con los instrumentos a los que se refiere el soft law.
consiste en normas generales o principios y no es aplicable a través de una resolución vinculante de controversias. Además, se podría resaltar que el soft law refleja la tendencia actual de la comunidad internacional. Por tanto, las organizaciones internacionales, junto con los actores internacionales, quienes buscan promover acciones que atraigan el interés general en temas relativamente nuevos para la comunidad internacional, que por ciertas diferencias políticas o económicas no es fácil adoptar, digamos, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Y por eso escogen, digamos, como un inicio, una norma de soft law. Pero hay que destacar que si bien el soft law carece de eficacia impositiva, refleja el estado de desarrollo de normas consuetudinarias, y las normas consuetudinarias son una fuente del derecho o son la base para futuros tratados, como lo vamos a ver más adelante en el informe Brundtland, ¿no? Y hasta generan para sí mismos expectativas de comportamiento, pues están regidos por el principio de buena fe, lo que de cierta forma explica su utilidad y cumplimiento. Por ejemplo, para distraernos un poquito, el consentimiento previo informado de los pueblos indígenas para el acceso a los recursos genéticos. Hay una norma internacional que todavía no es acogida por número de países suficientes para que sea norma internacional y por lo tanto tampoco es norma nacional. Eso no es suficiente para decir que en tanto que no es norma internacional, yo hago con ello lo que se me dé mi gana hasta en tanto que sea una norma internacional, porque ya hay número de países suficientes que la han ratificado. No. Si México ya tomó la resolución en la convención, en el protocolo de Nagoya, de que este va a ser un instrumento nacional, debe de actuar conforme al mismo, aunque no sea norma. Una norma perfecta, es decir, no pasa nada porque México no cumpla todavía, digamos, con ese protocolo, pero sí le obliga, sí es una norma y sí está obligado a hacer todo lo necesario para que sea una norma nacional y hacer todo lo necesario para cumplir y hacerla cumplir. De igual manera, es decir, todavía podríamos decir, hasta antes de su ratificación, podríamos decir que era una norma de soft law. Si la naturaleza jurídica del soft law, algunos consideran que se trata de un derecho programático, basado en principios éticos que contribuyen a prefigurar lo que ulteriormente se va a desarrollar propiamente como derecho o como norma, cuyo significativo ejemplo son las resoluciones de los organismos internacionales, recomendaciones e informes adoptados por órganos internacionales o dentro de conferencias internacionales, programas de acción, textos que aún no han entrado en vigor. Todos los que han participado de alguna otra forma en una convención internacional, aquellos, por ejemplo, en CITES y todas estas convenciones internacionales, hay una serie de recomendaciones que, digamos, que son eso, recomendaciones a los Estados-nación de que adopten ciertas medidas éticas de conducta, ¿sí? Esa es una norma de soft law. La tipología del soft law puede ser estudiada desde diversos puntos de vista. Por un lado, se hace la distinción entre soft law, que en su contenido incluye normas generales o principios, de aquel que se conforma por reglas específicas. De esta manera, es muy importante destacar que a medida que ha ido evolucionando este fenómeno, el soft law se va identificando propiamente con una norma programática cuyo contenido era esencialmente formulado a través de ciertos principios. La doctrina, entonces, define al soft law como fuente del derecho en cuanto principio general del derecho, no en cuanto norma. Si es un principio general del derecho, luego entonces es fuente del derecho, luego entonces la puedo aplicar. En los jueces no solamente te aplican las normas y las leyes y los reglamentos y normas oficiales, no. Los jueces a la hora del conflicto te aplican principios generales del derecho, te aplican la costumbre, te aplican una serie de principios que no están necesariamente en una norma. Por ejemplo, la consulta a pueblos indígenas. La consulta a pueblos indígenas se ha extrapolado de una resolución de la Organización Internacional del Trabajo, se ha extrapolado a temas de economía, de medio ambiente, de todo, ¿sí? Es decir, ¿cómo es posible que una resolución en una Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta a pueblos indígenas ahora te la apliquen para todo?
¿Por qué? Porque es una norma consuetudinaria, es un principio del derecho y por lo tanto aplicable a todas las otras ramas del derecho, además del trabajo, ¿no? En este punto, entonces, conviene aclarar que el concepto ley blanda se acuñó en derecho internacional y tiene una naturaleza jurídica a las leyes imperfectas. Es decir, en México se habla de norma imperfecta, aquella que no tiene, digamos, sanción. Si no tiene sanción es una norma imperfecta. El soft law es una norma perfecta en el sentido de que, digamos, no se asimila a una norma imperfecta porque no está necesariamente en un acuerdo vinculante, sino en tanto que principio del derecho. No sé si me explico. Es decir, no está, digamos, en un tratado de la ONU que diga la Carta de la Tierra es el referente ético para toda la humanidad, como los derechos humanos, la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Esa Carta Internacional de los Derechos Humanos es una norma internacional. La Carta de la Tierra, por lo menos hasta su creación, no era una norma internacional, pero sí es un principio general del derecho. Ahora bien, hay resoluciones de las organizaciones internacionales. Estas resoluciones tienen distinto alcance y fuerza jurídica en función del órgano que lo dé y en función de la naturaleza misma de la recomendación. Si te dice, te recomiendo que des un informe sobre cambio climático cada año, pues tiene una naturaleza jurídica totalmente distinta y no va a pasar nada porque es una norma de soft law, porque solo 5 países han dado sus informes, entre esos México, muy distinta a una norma, como la vamos a ver, de la Carta de la Tierra en materia de educación. De esta manera, entonces, se reconoce la capacidad, digamos, de los propios órganos internacionales en función de su personalidad y en función de la resolución de la fuerza jurídica de la propia norma de soft law. Las resoluciones entonces de estos organismos internacionales, conocidas como recomendaciones o decisiones, etcétera, son manifestaciones formales, si bien de opinión, a través de los cuales se busca alcanzar ciertos objetivos o finalidades propias del instrumento jurídico internacional que a veces tiene un alcance mayor. Las resoluciones son manifestaciones entonces de estos organismos internacionales, aunque no se desconoce que el concepto de resolución es multívoco, como ya les decía, se habla de resolución todo lo que se resuelva, aunque esa resolución puede ser una opinión, puede tener otras finalidades. Bien, las resoluciones de los órganos internacionales tienen resoluciones internas y externas. Las internas solo regulan al órgano propio, por ejemplo, cuando ven temas de administración del propio convenio internacional, cuotas de los países, etcétera. Pero también tienen resoluciones externas. Esas resoluciones externas van dirigidos a los estados soberanos, miembros firmantes de la Convención Internacional. Estas resoluciones entonces internacionales, mediante las cuales el organismo internacional desarrolla sus competencias materiales o sustanciales en general, son esta fuerza de recomendación. Ahora bien, detengámonos ya específicamente en la Carta de la Tierra a la luz de estas recomendaciones de este llamado soft law. Todos sabemos que el informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, conocido como Informe Brundtland, en un numeral le llamaba Declaración Universal y Convención para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Duradero. Y dice el informe Brundtland en 1982, basándose en la Declaración de Estocolmo de 1972, nacimiento del derecho internacional ambiental y nacional después, la Declaración de Nairobi de 82 y muchas convenciones internacionales existentes y resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se siente ahora la necesidad de consolidar y ampliar los principios jurídicos pertinentes en una nueva carta que guíe la conducta de los estados en la transición al desarrollo duradero. Luego lo tradujimos como sostenible, pero en fin. Esta carta
proporcionaría la base para una convención en la que se convertiría al ampliarse, convención que establecería los derechos soberanos y las obligaciones recíprocas de todos los estados. Es decir, trabajemos en una carta cuya finalidad va a ser una convención internacional, ¿sí? Un tratado internacional. Y ya desde el informe Brundtland daban un borrador, digamos, de contenido de carta. No obstante, sabemos que esta carta, pues ahí quedó, en el informe Brundtland. Después se quiso trabajar en la Cumbre de Río, también sabemos pues lo mismo, que fue un fracaso, ¿sí? Sin embargo, sabemos también que eso no fue obstáculo para que ciertas personalidades a nivel internacional empezaran a recoger esta recomendación del informe Brundtland para la creación de la Carta, y todos conocen la historia de la Carta hasta que en el año 2000 esta serie de personajes internacionales adoptan la Carta de la Tierra. Hasta ahí, nada. Hasta ahí, pues es eso, una carta que unos personajes internacionales acogen, ¿no? Sin embargo, se gesta ahí el nacimiento de un principio general del derecho, porque los principios del derecho no nacen con las normas, al revés, las normas nacen de los principios del derecho. Y los principios del derecho, ¿cómo nacen? Como nació la Carta de la Tierra. De tal manera que la Carta de la Tierra es un principio general del derecho, internacional me refiero, ¿sí? Pero no se recogió como norma en un principio, ni como soft law, ni como nada, es simplemente un principio general del derecho que sí fue recogido desde entonces, porque así nacen los principios generales del derecho. Y no es, y con esto termino, hasta la 32ª reunión, abro un paréntesis, aun cuando haya nacido la Carta de la Tierra en la sede de la UNESCO. Bueno, pues les prestaron la sede de la UNESCO como les pudieron haber prestado otra. Es decir, no significa que la UNESCO haya adoptado ese recuerdo, la Carta de la Tierra en el año 2000, sino que fue hasta su 32ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en el año 2003, en donde se adoptaron diversas resoluciones de los organismos internacionales. Como les acabo de decir, se titula Apoyo de la UNESCO a la Carta de la Tierra, ¿sí? Que a la letra dice, no lo voy a leer todo, considerando que durante el decenio de los 90 tuvo lugar en todo el mundo un proceso de consulta de carácter multicultural y multisectorial con vistas a la creación de un instrumento que contuviera los valores comunes, principios y criterios éticos que pudieran guiar los esfuerzos de los Estados miembros para hacer realidad un futuro sostenible, que además hay una comunidad internacional que dispone ya obviamente de una Carta de la Tierra que contiene principios fundamentales. Es decir, ya desde ahí adopta la UNESCO el carácter a la Carta de la Tierra de principio general del derecho. Y continúa un poco con la historia de Brundtland y todo lo demás. Pero dice al final, resuelve que la Asamblea General de la UNESCO, los Estados-nación, los Estados soberanos, resuelven en el seno de la UNESCO, reconocer que la Carta de la Tierra constituye un importante referente ético para el desarrollo sostenible y tomar nota de sus principios éticos, sus objetivos y sus contenidos, pues lo que en ella se expresa coincide con la visión que la UNESCO formula en la estrategia 2003-2004 para el año 2007. Afirma la voluntad de los Estados-nación, miembros, de utilizar la Carta de la Tierra como instrumento educativo, especialmente en el marco del decenio de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Es decir, esta resolución, a mi juicio, de la UNESCO, le dio en ese momento a la Carta de la Tierra el carácter de soft law o ley blanda, diferente a una ley imperfecta, es una ley perfecta. Era principio general del derecho y la UNESCO le dio el carácter de norma de soft law. Al mismo tiempo, como el ejemplo que les decía, en la Organización Internacional del Trabajo adoptan la resolución de la consulta a pueblos indígenas y se extrapola todo, es igual aquí. Se adopta la Carta de la Tierra para la materia de educación,
pero por su carácter de principio general del derecho, le aplica a todas las demás materias relacionadas con el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Cedemos la palabra a la doctora María Elena Mesta, por favor. Buenos días a todos. Bueno, primero me voy a permitir engarzar mi presentación a la del doctor Mauricio Limón, porque pues gracias a los expertos aquí tengo dos grandes doctores en Derecho que se pueden explayar, y yo quisiera platicarles más como activista, más como abogada de organizaciones civiles, cómo podemos y cómo hemos venido aplicando los tratados internacionales y en este caso también la Carta de la Tierra para poder hacer una estrategia de implementación efectiva de sus principios en la realidad. Bien. Podemos parar. Por favor. Mira. Algunos antecedentes. Gracias. Para que te puedas mover. Perfecto. Como algunos, no creo que aquí voy a tapar. No, está bien. Sí, mejor le van. Ok. Algunos antecedentes, como ustedes ya lo tienen, para nada más ir nivelando a todos en esta plática. Pues como ustedes saben, esta fue suscrita por el Gobierno de México hasta el 22 de abril de 2007, pero como ya bien nos decía el doctor Mauricio Limón, pues ya venimos aplicando la Carta de la Tierra y sus principios como país y también como sociedad civil. Esto tiene que ver justamente con que la Carta de la Tierra es, como bien lo señala, un marco ético. Este marco ético pues nos propone el respeto y el cuidado de esta comunidad de vida, la integridad ecológica, los derechos humanos universales, el respeto a la diversidad, justicia económica, democracia y cultura de paz. Como pueden ver ahí, no solamente es un marco ético compartido, es un marco ético integral. Esto yo creo que también tenemos que resaltarlo porque esto nos va a ayudar mucho a poder, en estos tiempos de crisis, el poder integrar todos los derechos humanos DESCA, como les decimos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y no solamente eso, sino también integrar todos aquellos derechos que en materia internacional, pero también a nivel nacional, estamos obligados como país y como Estado, ¿sí?, a promover un desarrollo integral y sustentable en términos de nuestro artículo 25. Entonces, ¿cómo vinculamos o cómo hacemos posible ese derecho, ¿sí?, al cual todos aspiramos? Pues lo primero sería preguntarnos, y yo quisiera hacerles, antes de iniciar mi plática, hacerles 4 preguntas que surgieron de los ponentes anteriores. ¿Por qué no se han logrado los objetivos del milenio? ¿Cómo lidiar, decía la anterior ponente, con un marco de complejidad? ¿Cómo cambiar comportamientos y hacer que este caminar más rápido sea de manera sostenida? ¿Cómo generar círculos virtuosos? No es la primera vez que estos principios que están en Carta de la Tierra son vertidos en otros instrumentos. Estaban también en la Declaración de Río, en 92. Estaban también presentes en un marco programático, que era la Agenda 21. ¿Por qué no se han cumplido? Y entonces ahí el marco ético, ¿sí?, cobra una gran relevancia. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en agendas como Principio 10 de Río? ¿Por qué estamos en este problema de la corrupción, de la transparencia, de la rendición de cuentas, ¿sí?, de la gestión por resultados de nuestros países e incluso de los organismos internacionales? ¿Por qué los organismos no logran los resultados? Teníamos objetivos del milenio y no estamos lográndolo. ¿Qué nos dice? O sea, aparte de los principios que trae la Carta de la Tierra, ¿qué es tan relevante de la Carta de la Tierra? Pues que representa un marco ético,
Pero la siguiente pregunta que les haría a ustedes ¿es suficiente un marco ético? No, necesitamos justamente la otra parte, la parte de cómo llegar a las conductas, a los cambios de comportamiento para llegar a lo que es la visión de la Carta de la Tierra. Y es ahí donde tenemos esa vinculación con los tratados y con todos los programas que se han dado a nivel internacional. Es decir, vislumbramos a todas las personas y organizaciones, ¿verdad?, que puedan lograr entonces este desarrollo sustentable para construir unas sociedades justas, sostenibles y pacíficas en el mundo. Le damos para adelante. Bien, tenemos, como les decía, es un marco integral. Lo que nos está diciendo la Carta de la Tierra es que también, no solamente nuestro marco de pensamiento, nos decía también todos estos teóricos de Carta de la Tierra que estuvimos la semana pasada, ¿verdad?, que han teorizado sobre la Carta de la Tierra, pues es este marco integrador. ¿Lo teníamos en los otros marcos programáticos? Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre un marco programático? Que este es un marco de valores y un marco de cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, tenemos por un lado este objetivo general, que es el respeto a la comunidad de vida, por el otro lado, el pilar de la integridad ecológica, por el otro lado, tenemos también la parte de la justicia social y económica y finalmente democracia, no violencia y paz. Estas metas de Carta de la Tierra, y aquí lo que nos tiene hoy reflexionando, es, quisiera que vieran el punto 5, la Carta se propone promover el reconocimiento y el uso de la tierra como un documento de ley blanda. Ok, pero ¿qué significa un documento de ley blanda? Más bien lo que está pretendiendo, a partir también de lo que nos dijo el doctor Mauricio Limón, es cómo podemos vincular la Carta de la Tierra para llegar a la acción. Yo lo estoy traduciendo en palabras del ciudadano de a pie, ¿sí? ¿Cómo llegar a que la Carta de la Tierra se vincule y pueda llegar a la acción? Bueno, justamente hay tratados internacionales que nos permiten llegar a vincular cada uno de los principios que están en la Carta de la Tierra. Ya nos mencionaban ahorita, por ejemplo, convenio de la OIT en materia de consulta pública para pueblos indígenas, pero ahorita van a ver cómo hay más, ¿no? Bien, esto tiene que ver con mi presentación en el sentido de que el marco ético tiene que conectarse con un marco de intenciones. Y esto es lo que también algunos de ustedes conocen como un marco lógico. Y sí, un marco lógico, incluso programático, y un marco lógico de intenciones que está plasmado en diferentes instrumentos. La Carta de la Tierra ha logrado desarrollar mucho más esta parte de estos objetivos. Por ejemplo, en el objetivo general tenemos en común todos esa sociedad global, justa, sostenible y pacífica, ¿sí? Pero ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra a través de 3, diría yo, líneas de acción, para simplificar. Podríamos teorizar más, pero permítanme hacerlo de esta manera. Se logra a través, primero, de la educación, que es un poco lo que se ha desarrollado por parte de la iniciativa de Carta de la Tierra, pero ahorita estamos explorando la parte de, también se logra a través del derecho internacional y también de cómo este derecho internacional se vincula con nuestro derecho nacional. ¿Cómo se hace esto? Pues tenemos que tener, en estos objetivos específicos, van a estar plasmados en esas leyes, en esos programas, y van a bajar a una serie de resultados diferentes. El código de ética nos va a permitir tener esos resultados diferentes. ¿Por qué? Porque no vamos a tener aplicación efectiva, y esa es la clave, efectiva, de tratados internacionales o de leyes mientras nuestros políticos, ¿verdad?, mientras nuestras organizaciones civiles, mientras nuestros organismos financieros, mientras los organismos de cooperación internacional no apliquen de manera congruente, ese es el punto, la congruencia ética que se tiene que tener para lograr ese objetivo que todos nos hemos propuesto,
¿sí? Porque por un lado digo en tratados voy a hacer esto, ¿verdad? Pero a la hora de tomar una decisión, que eso es justamente el Carta de la Tierra, un marco ético para la toma de decisiones, ¿verdad? Pues prefiero tomar la decisión pragmática, la decisión de nuestros políticos hacia el voto o hacia otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, adelante. Y entonces la Carta de la Tierra, como les decía, pudiera tener, reflexionemos, tres campos, digamos. Uno es como instrumento ético, porque sí, tenemos que apelar a nuestros valores, a cambiar el pensamiento, como nos decía también Mateo Castillo. Tenemos que también tener un instrumento educativo. ¿Por qué? Porque es el primer paso para cambiar actitudes, para cambiar formas de hacer las cosas. Si no sabemos cómo hacer, ¿cómo vamos entonces a cambiar, por ejemplo, también nuestra manera de hacer las leyes? ¿Verdad? Primero tenemos que saber cuáles son los buenos patrones de, por ejemplo, producción y consumo. ¿Cuáles son los buenos patrones para llegar a una cultura de paz, ¿sí? De diálogo? ¿Cuáles son los buenos patrones para poder resolver conflictos de acuerdo a derecho, ¿sí? Y de acuerdo también a los intereses y respetando los derechos humanos, más allá del derecho, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Y cómo entonces llegar a los instrumentos de política pública. Y he aquí donde el derecho internacional se vuelve un instrumento que hace sinergia con Carta de la Tierra, ¿sí? Es decir, como ya nos mencionaba, los principios y valores son lineamientos y criterios. Esto ya lo sabíamos en México. Yo creo que México ha sido un país piloto en muchas cosas. Ha sido cabeza de ratón muchas veces y hemos impulsado, ¿verdad? En estas conferencias internacionales, hemos impulsado y hemos traído en la ley JEP en el 92, ustedes recordarán que había en nuestra ley, había muchos de esos principios que estaban en la Declaración de Río, todavía no había Carta de la Tierra, ¿sí? Y los bajamos ¿a dónde? A los criterios ecológicos que estaban en la ley. ¿Y esos criterios qué eran? Principios para tomar decisiones. Eran grandes avenidas que en caso de que no hubiera una decisión o una norma perfecta, ¿verdad? Pues podíamos apelar a un criterio en la ley, ¿sí? Para que lo comparen un poquito a lo que es justamente Carta de la Tierra. Es un criterio, es un principio que podemos apelar. Pero ese criterio, en ley JEPA también, la Ley General del Equilibrio Ecológico, necesita, no de dientes, necesita de instrumentos para su aplicación. Y esos van a ser en estos tratados que, como ya decíamos, no es que sea, ya no voy a volver sobre la norma imperfecta, ya me voy a apoyar, para no repetir, como decíamos, en cómo estos tratados internacionales, pues me van a referir incluso a organismos internacionales. Ya les decía que como activista, pues podemos apelar, por ejemplo, a organismos internacionales. ¿Para qué? Para decirle a nuestros países, cuando estos no reconocen su derecho interno, ¿verdad?, que están obligados, no solamente por Carta de la Tierra, sino porque existen tratados. Ajá. Y entonces llegar a reglas de derecho duro, decía hard law, ¿no? Adelante. Y hay varias cosas que cambian el contexto, las reglas del juego en este momento, ¿sí? En 2011 creo que la sociedad todavía no ha despertado a los derechos que le han sido reconocidos en la Constitución. El artículo primero, ¿sí? O sea, ya no podemos decir que nos leímos toda la Constitución. El artículo primero, ¿sí?, habla de que en los Estados Unidos, ¿sí?, todas las personas debemos de gozar de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en tratados internacionales, ¿sí? Y debe de tenerse garantías para su protección. No voy a abundar porque seguramente el doctor Dorantes nos va a hablar también de esto, ¿sí? Adelante. Y también reconocer que el artículo 133 reconoce al mismo nivel, y hay también decisiones, ¿sí?, que reconocen los tratados internacionales con el mismo nivel de ley. ¿Qué quiere decir? Que entonces también donde haya vacíos y omisiones en nuestra legislación o en las decisiones que tomen nuestros países a nivel internacional, pues podemos apelar también a estos tratados internacionales para llenar esos vacíos o insuficiencias. Esos tratados, por ejemplo, y yo apelaría a que nos fuéramos a tratados que son más inclusivos, es decir, que son más integradores de derechos,
Tenemos, por ejemplo, los derechos y deberes del hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los derechos humanos son indivisibles y, por lo tanto, permiten que se apliquen lo que llamábamos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de manera indivisible, ¿sí? Adelante. Y, por lo tanto, interrelacionados, ¿sí? También, finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y uno que es más reciente, que es el que se apela más, que se le denomina el PIDESC, que es el Pacto Internacional para Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adelante. También tenemos otras convenciones, y aquí voy a ver, por ejemplo, convenciones que pueden ser particulares, como las de indígenas, pero también tenemos de mujeres, de jóvenes, o si nos vamos no a hablar de la población, nos vamos a hablar justamente de, por ejemplo, la educación o de discriminación, ¿verdad? Pues tenemos tratados específicos para esas cosas y nosotros tendríamos que ver justamente como integró ahorita el doctor Limón en cuestiones, por ejemplo, de la OIT y cómo nos lo traemos al derecho ambiental para la consulta pública. Bueno, igualmente podemos traer de los diferentes tratados, como son indivisibles ahora bajo el artículo 1, pues podemos traer todas estas convenciones, que en este caso puse un ejemplo nada más de lo que puede ser, por ejemplo, los derechos de la mujer. ¿Por qué de la mujer? Pues porque la mujer también tiene derechos ambientales, económicos, sociales, culturales. Existen tratados que facilitan simplemente visibilizar, ¿sí?, los derechos a la equidad y a la igualdad. Vamos para adelante. También tenemos las cuestiones ambientales, que por ejemplo tenemos la Convención Marco sobre Cambio Climático, la de Diversidad Biológica o la de lucha contra la desertificación. Todas estas, ustedes dirán, son normas ambientales, sin embargo no lo son así. Ahorita, por ejemplo, haciendo simplemente un análisis, ¿sí?, de la misma Carta de la Tierra, ustedes pueden ver, hice un análisis simplemente breve como para ver los tipos de casos que se pueden presentar. Tenemos en su principio 8, por ejemplo, nos habla de apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre sostenibilidad. ¿Y por qué escogí ese principio? Porque tal vez es ahí donde hay más aplicación de tratados internacionales, porque precisamente los actores a los que se aplicará este principio no son de derecho nacional, son de derecho internacional. ¿Saben ustedes que hay una ley de cooperación internacional en este país que obliga a los organismos de cooperación a alinear sus objetivos a los objetivos de desarrollo integral y sustentable del país y que no se está aplicando? ¿Por qué? Porque los organismos, primero, no la conocen y segundo, no se acotan, ¿sí?, a lo que son los principios. Un principio es el Estado de Derecho. Por lo tanto, los organismos internacionales que tendrían que tener su marco lógico de actuación acorde, ¿sí?, al marco legal. Y ese es un principio ético al cual podemos acotar a nuestros organismos internacionales. ¿Para qué? Para que el financiamiento internacional en un problema tan grave como es el cambio climático, ¿sí?, y que ya perdimos mucho tiempo en abordarlo, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay ética a la hora de estar aplicando las grandes cantidades de recursos internacionales y nacionales que se están aplicando para, ¿sí?, desarrollar pues programas de desarrollo bajo en carbono, que son programas que se miden por resultados y que podemos llegar a ¿qué? Pues simplemente a caer en lo que sucedió en los objetivos del milenio, que fracasamos. No pudimos cumplir los objetivos del milenio, ¿sí? Entonces, finalmente, vamos para adelante. Mis conclusiones, ¿sí? La primera sería, ¿qué tipo de disposiciones prevén estos tratados? Son disposiciones que pueden facilitar la implementación efectiva de principios y criterios previstos en Carta de la Tierra a través de instancias, procedimientos y mecanismos previstos a nivel internacional. 2, son disposiciones que, como también ya lo mencionó el doctor Limón, promueven la adopción de criterios y medidas en la legislación y programas. Si apelamos a ellos, hemos logrado que la legislación, como les decía, la Ley GEPA, en la Ley General de Cambio Climático, la cual México, como les decía, es un país modelo, ¿verdad? Porque hemos logrado tener una de las primeras leyes que sí tiene un marco ético y un marco programático, pero sobre todo tiene un marco
de planeación por resultados, ¿sí? Para no volver a caer en la falta de cumplimiento de objetivos. Y ahí de donde lo tomamos, pues de los tratados internacionales, ahora tenemos que hacer que México cumpla, que no solamente firme Carta de la Tierra, que no solamente tenga una ley general de cambio climático que no se aplica de manera efectiva. Apelamos a los tratados y podemos lograr esa aplicación. Por ejemplo, si la Carta de la Tierra aplica principio 11, tenemos entonces estos convenios de la mujer, por ejemplo, el caso de derechos humanos de las mujeres, siguiente, y esos tratados a su vez se van a dar en leyes, como por ejemplo es la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Igualdad para las Mujeres y Hombres, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Como pueden ver, las flechas llevan hacia los dos lados. ¿Por qué? Porque hay una interrelación entre estos, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer es que se cumplan o que se llenen esos vacíos e insuficiencias a partir de la aplicación, ¿sí?, de lo que cada instrumento está destinado a hacer en función de su fin o su objetivo último, ¿sí? Conclusiones. Si bien la Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos, esta puede influir en códigos de éticas de las instituciones. No sé si ustedes saben que recientemente, hará 4 meses, se aprobó el Código de Ética también para la Administración Pública Federal. No sé cuántos de ustedes lo conocían. Habrá que ver cómo, como dice nuestra Carta de la Tierra, cómo se complementan esos códigos éticos también a nivel federal y estatal y municipal, ¿sí? Incluso los códigos de ética de las organizaciones civiles, porque también estas organizaciones están teniendo un papel, ¿verdad?, a la hora de aplicar los recursos de la administración, de las administraciones públicas. Ajá. El desarrollo de tratados y de la legislación nacional y la aplicación efectiva de tratados internacionales y de leyes nacionales. Pues yo con esto concluiría diciendo entonces que recordemos que Carta de la Tierra es una condición necesaria, pero no nos debemos de quedar solamente con Carta de la Tierra. Tenemos que empezar a generar líneas y estrategias para la acción que deben estar fundadas en un marco lógico de pensamiento y actuación para un desarrollo integral, sustentable y competitivo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Damos el uso de la voz al doctor Francisco, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer el compartir mesa con Mauricio Limón y con María Elena Mesta. Es para mí pues un privilegio estar no solamente con conocedores en la materia, sino con gente comprometida por la cuestión ambiental y pues podría decirlo, grandes amigos, ¿no? Y en segundo lugar, fíjense que quiero comenzar mi reflexión con una parte de aquí de un libro que me acaba de regalar amablemente Mateo y que nos va a servir para guiar un poco lo que les voy a exponer. Fíjense lo que dice este libro que se llama La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de la Tierra, una inspiración para la gobernabilidad global. Pero quiero que se den cuenta de esta frase que nos va a ser muy útil. Dice: la Carta de la Tierra es por excelencia un documento de los pueblos. Fíjense, un documento de los pueblos. Muchos alrededor del mundo contribuyeron a él y lo están utilizando cada uno en su propia esfera de acción. Dicho esto, vamos a iniciar la exposición. Afortunadamente, como se dan cuenta, las exposiciones se complementan y hay muchas cuestiones que no voy a detenerme mucho porque tanto Mauricio como María Elena han tocado, pero vamos a hacer referencia a esto. En primer lugar, vamos a ver rápidamente, sin caer en una noción de dar clase de Derecho Internacional, porque no es mi pretensión. Primero tenemos que preguntarnos algo importante. De inicio, ¿el derecho internacional es derecho? O sea, tendríamos que preguntarnos esa cuestión en lo particular, que para nosotros los juristas es una cuestión que nos ha mantenido, ¿sí?, en discusiones constantes a través del tiempo. Bueno, el inicio, ¿sí?, de todo el derecho es algo que los romanos llamaban el pactum, ¿sí? El pactum viene de paz, ¿sí?, hacer un acuerdo.
Como bien decía Mauricio, o sea, la base de todo el derecho es precisamente, y del derecho internacional, es poder establecer un acuerdo, un pacto, ¿sí? Muchas de las cuestiones jurídicas, fíjense bien, que nacen en los romanos, tienen básicamente esta idea de llegar a un acuerdo. Inicialmente, el derecho internacional no se llamaba como tal, se llamaba por los romanos como derecho de gentes. Se refería a las personas, ¿sí?, a todas las personas que no formaban parte del pueblo romano, pero que sin embargo tenían un derecho igualmente válido, ¿sí?, al derecho romano. Fíjense, el principio, el derecho allá afuera es igualmente válido al derecho acá adentro. Y quiero que lo empiecen a relacionar con lo que les leí, ¿sí? Es el derecho de los pueblos, es el derecho de otras gentes, pero es su derecho. Siguiente aspecto importante, la denominación derecho internacional fue inventada por Bentham, ¿sí?, en 1789. No sé cómo me sé esas fechas tan raras, ¿no? Pero en 1789 Bentham inventa esta noción del derecho internacional. Muy discutido porque, bueno, por las cuestiones conceptuales. Hay críticas a la cuestión del derecho, a este derecho internacional. Me voy a hacer rápidamente referencia a estas críticas, ¿sí? León Duguid, por ejemplo, dice la distinción entre derecho internacional y derecho privado debe de ser una distinción meramente pedagógica. Realmente muchas de las cuestiones que se regulan en el ámbito civil también tienen repercusiones en el ámbito del derecho público. Vamos a la cuestión ambiental. ¿Qué es el derecho ambiental? ¿Derecho público o internacional? Las dos cosas, ¿me entienden? No puede tener el límite entre el derecho internacional y el derecho público, fíjense bien, se ha prácticamente mimetizado, prácticamente no existe ya esa diferencia. Por eso hay una crítica, ¿sí? Realmente el derecho tiene que ser uno, realmente hay una división en este tipo de cuestiones. Y hay otra crítica, con eso termino rápidamente, paso a lo que nos interesa, no se preocupen, pero se van a dar cuenta por qué lo estoy haciendo. Hans Kelsen va a decir lo que bien señalaba Mauricio. El derecho, para que sea derecho, tiene que tener una sanción. Y si el derecho internacional no tiene sanciones, va a decir Hans Kelsen, no es derecho. Es cualquier otra cosa, pero si no podemos imponer una sanción, no es derecho, ¿sí? Con estos elementos vamos a seguir haciendo el análisis, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Sí? ¿Qué es entonces el derecho internacional o cuál era su fundamento? Inicialmente, fíjense bien, en 1789 su fundamento era las sociedades soberanas, es decir, el derecho internacional solamente podía existir entre sociedades, no entre personas, ¿sí? Entre sociedades, entre soberanías, entre países, porque ellas eran las que generaban, nos lo dijo también hace rato muy bien Mauricio, ¿sí? Son los que tienen esa posibilidad de hacer un pactum, ¿sí? Un pacto, un acuerdo. Sin embargo, fíjense, hay un ilustre maestro de Derecho Internacional, Cerza Sepúlveda, que adelantándose a nuestros tiempos va a decir, no, más bien el derecho internacional también tiene que regir relaciones no solamente entre estados, sino en todos los sujetos o personas de la comunidad internacional. Entonces, el derecho internacional ya no lo podemos ver desde esta perspectiva meramente de una soberanía en lo general, sino también relacionado con las personas. Ahora bien, es cosas raras, que ya vimos algunas de ellas. El soft law, ya lo vimos, normas flexibles, vinculantes, no vinculantes, aspectos programáticos, todos estos, afortunadamente, todos estos conceptos que iba a explicarles, ya los explicamos, ¿sí?, en la mesa. Aquí, sin embargo, hay un concepto importante que sí quiero destacar. El pacta sunt servanda es la base del derecho internacional. ¿Y en qué consiste esta base del derecho internacional? En que los pactos deben ser cumplidos.
¿sí? Esa es la base del derecho internacional, pero no solamente la base del derecho internacional, la base de todo el derecho. También este principio lo van a ver ustedes muy utilizado en el derecho civil. Ahora bien, ¿sí? ¿Y la Carta de la Tierra qué vela tiene en este entierro? ¿Sí? No es celebrada por el Ejecutivo, no es aprobada por el Senado, dijimos que no es vinculante, ¿no? Que es una iniciativa de la sociedad civil. Entonces, ¿qué vela tiene el entierro? ¿Sí? A pesar de eso, fíjense bien, a pesar de que no tiene la formalidad de un tratado internacional, sí tiene las siguientes características que quiero que destaquemos, ¿sí? En primer lugar, tiene una forma especial de aplicación. Interpreta una norma, nos dijo hace rato Mauricio. Integra tratados internacionales, nos dijo hace rato María Elena, ¿sí? Orienta políticas públicas. Dense cuenta, tiene una función en el derecho importante: interpreta, integra, orienta, ¿sí? Tiene una función importante, no es una función meramente, ¿no? Del cielo de los conceptos. Tiene una aplicación práctica la Carta de la Tierra. Pero no solo eso, fíjense, desde mi punto de vista además, tiene que interpretarse de la misma manera que un tratado. No es un tratado internacional, pero al tratarse de un documento, ¿sí?, generado a nivel internacional, tiene que interpretarse de la misma manera que un tratado. Es decir, si yo tuviera que interpretar la Carta de la Tierra, lo haría también analógicamente con la Convención de Viena. Por supuesto que lo haría así, ¿sí? ¿Por qué razón? Por los efectos que tiene la Carta de la Tierra. Fíjense este otro aspecto interesante, ¿sí? Tiene un efecto de vandemecum. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Significa que compila lo esencial, compila lo elemental de diversos tratados internacionales. Es una compilación de aspectos contenidos en tratados internacionales, muchos de ellos, ¿sí? Tiene ese efecto compilatorio que es muy importante. De hecho, hace rato le decía a Mateo, fíjate Mateo, que ahorita aquí reflexionando sobre esto que estamos viendo en la Carta de la Tierra, yo pienso que inclusive, y se lo comparto a mis compañeros abogados, la Carta de la Tierra debería ser una herramienta útil como introducción al derecho internacional, ¿sí? Para estudiar derecho internacional. Les paso ese tip, abogados, ¿sí? ¿Por qué razón? La Carta de la Tierra compila muchos elementos importantes contenidos en tratados internacionales muy importantes en materia jurídica. Desde esta perspectiva, fíjense bien, une derechos que tradicionalmente eran tratados de manera separada. La Carta de la Tierra es un instrumento que une al pacto de los derechos políticos, civiles y políticos, y a su vez también une a los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, los DEX y los derechos tradicionales. Fíjense qué maravilloso, ¿eh? La Carta de la Tierra en su contenido une a tratados internacionales que naturalmente se separan. Y entonces sucede algo interesante en la Carta de la Tierra. Su efecto es integrador, ¿sí? Tiene un efecto integrador. En la Carta de la Tierra tenemos un documento que, si lo estudiamos y lo analizamos bien, ¿sí?, integra diversos tratados internacionales, integra la esencia de varios tratados internacionales. Fíjense qué maravilloso, ¿eh? Es un documento integrador, ¿sí? En ese sentido es un documento integrador. Ahora, otro aspecto importante: une, como ya comentamos, aspectos éticos y normativos, ¿sí? Tiene principios, pero también tiene aspectos que pueden vincularse con una norma. Les pongo un ejemplo. En materia de justicia social económica, tiene el principio 9.
Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental, dice el principio. Inciso A, garantizar el derecho al agua potable. Nada más hasta ahí llego. Garantizar el derecho al agua potable, eso está contenido en los tratados internacionales, está contenido además en el artículo 4 de nuestra Constitución. Une aspectos éticos y normativos, ¿sí? La Carta de la Tierra tiene además esos aspectos éticos y normativos. Y aquí yo les diría que si bien es un instrumento de ley blanda, sin embargo, muchos de sus elementos pueden respaldarse con tratados internacionales. Muchos de sus elementos. Ojo, esto no hace que la Carta de la Tierra por sí misma ya sea vinculante. Entonces hay que ver la Carta de la Tierra desde dos perspectivas. Desde una perspectiva general, ¿sí? Y desde una perspectiva particularizada de cada uno de sus elementos. ¿Qué efectos tiene cada uno de los elementos que contienen la Carta de la Tierra? En ese sentido, también hay que reconocer otro aspecto. Uno de sus sustentos fundamentales es la dignidad humana. La base, ¿sí? La base de toda la Carta de la Tierra es la dignidad humana. Y como saben, la dignidad humana, ya lo hemos platicado con algunos de ustedes, inclusive es el sustento de varias constituciones políticas europeas, la alemana y la española al menos. No sé si alguna más, Mauricio, que recuerdes. A la alemana y a la española al menos, ¿sí? Tienen ese aspecto en lo particular. Además tienen otro sustento, los derechos humanos, pero tiene un aspecto aquí importante. La Carta de la Tierra por eso fue construido, y nos lo señaló muy bien Mauricio. ¿Cuál era el fin de la Carta de la Tierra? Tarde o temprano hacer una nueva convención internacional. Es decir, ¿qué efectos tiene la Carta de la Tierra? Efectos renovadores y constructivos de los derechos de los pueblos. No puedo contestar ahorita, perdón, después le contestaré la pregunta, ¿sí? Tiene efectos renovadores y constructivos para los pueblos, para las necesidades de los pueblos. Ahora bien, en consecuencia, fíjense, ¿qué podemos decir? Forma parte del derecho internacional desde una perspectiva más flexible, es cierto, ¿sí? Tiene este efecto. Segundo efecto, tiene tanto una obligatoriedad moral, pero también en algunos casos tiene una obligatoriedad jurídica. No por sí misma, por la esencia de lo que contiene. Acuérdense, el derecho al agua, ¿sí? No confundamos los elementos, hay que ver cada uno de ellos. Representa un importante instrumento de unión entre individuos de distintas ideologías, religiones y creencias. Esa es una gran virtud de la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra hace que estemos sentados aquí personas con diversas ideologías, con diversas religiones, con diversas creencias. Eso es importante. ¿Es un camino viable para criterios concretos? Fíjense bien, esto es bien interesante y es una puerta de discusión que yo invito a mis compañeros abogados a que discutamos, ¿sí? En la Procuraduría Ambiental, gracias a Miguel, por ejemplo, estamos abriendo esta línea de discusión. Aspectos de justicia social. ¿Qué criterios de justicia vamos a aplicar en materia ambiental? ¿Qué teorías de la justicia propias, ¿sí?, hay en específico para la materia ambiental? Y la Carta de la Tierra te abre esa puerta. ¿Qué criterios de justicia social podemos aplicar? Otro aspecto importante, ¿sí? Tiene como su fundamento el acuerdo. ¿Se acuerdan del Pactum Romano? Aquí está. Pactum, acuerdo, base del propio derecho internacional. Finalmente, ya para concluir y abrir esto a sus preguntas, ya veremos algunas otras cuestiones después, les comparto esta frase que se me ocurrió hoy en la mañana, ¿sí? Donde no haya derecho internacional, podrá existir al menos la Carta de la Tierra. Muy bien. ¿Sí? Dense cuenta, reflexionen sobre este principio, dense cuenta, esa es la base de la Carta de la Tierra.
Donde no hay derecho, al menos tengamos un principio ético. Donde no podemos ser obligatorios, que al menos la Carta de la Tierra nos vaya orientando hacia dónde vamos. Sintámonos orgullosos de promover la Carta de la Tierra. Muchas gracias. Vamos a dar en orden, como va a aparecer ahorita, las respuestas. ¿Les parece? Bueno, de manera que no nos lleve más de 1 hora y 10 el panel, para dar tiempo también justo a la actividad que sigue, ¿no? Bueno, en este momento me voy a permitir leer brevemente, aunque tienen un currículum muy extenso. Si me disculpan, voy a tratar de sacar lo más importante para que todos conozcan quiénes son nuestros panelistas. Seguramente muchos de ustedes ya los conocen, pero voy a empezar con el doctor Mauricio Limón, que va en primer lugar a participar. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Tiene especialidades en Derecho Corporativo y Derecho Ambiental y Globalización, el primero por la Universidad Panamericana en Guadalajara y el segundo por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Ha tenido cargos también como en la función pública, su vida se ha desarrollado en la función pública y la academia y la consultoría hoy día. Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental en la Semarnat, subprocurador jurídico en la Profepa, coordinador general jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, titular de la unidad, el primer titular de la unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional Forestal. Ha estado también trabajando para el gobierno de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, al Ayuntamiento de Guadalajara y bueno, ha participado como experto en el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques. Tiene muchos más. A todos ustedes. Agradezco a la PAOT y particularmente a su titular, el doctor Miguel Ángel Cancino, por la invitación a este foro, de la misma manera a la Semarnat y a la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra, por invitarme a participar en este foro, la Carta de la Tierra, como acuerdo vinculante en la legislación nacional, y me han pedido que hable del tema la Carta de la Tierra como marco de ley blanda. Desde aquí pues ya hay un problema. ¿Qué significa ley blanda o cómo se acuñó en materia internacional como soft law? El concepto soft law nació en el derecho internacional y es una de las fuentes del derecho, al ser conocida como parte de los principios del derecho. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia señala cuáles son las fuentes del derecho internacional, entre las que señala las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, reconocidos, dice, por las naciones civilizadas, y las decisiones judiciales y la doctrina de los abogados de mayor competencia en las distintas naciones. Estas mismas son las fuentes del derecho nacional. Me voy a detener particularmente en el tema de las fuentes del derecho internacional. El derecho internacional se caracteriza en que la validez de la creación de las normas jurídicas y sus fuentes se basan en los principios del consentimiento, en la medida en que no está dada por una autoridad, es decir, no hay un poder legislativo que le dé nacimiento al derecho internacional, sino que está dado por una autoridad u órgano. Mencionar sobre el título de esta, como les había comentado yo hace un momento, lleva por título El análisis y reflexión de la Carta de la Tierra desde la perspectiva del derecho ambiental y la ley blanda. Voy a dejar en la mesa moderando a la maestra Adriana Durán García, quien es consultora ambiental y es también colaboradora en la Universidad Tecnológica de Tula, en Tepeji, Hidalgo, y a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, tengan todos y todas. Agradezco mucho la oportunidad de estar compartiendo
esta mesa con caras tan conocidas y reconocidas por su expertise, jóvenes todos, pero con una trayectoria enorme. Y bueno, nos va a dar mucho gusto participar en este panel moderando. Me voy a permitir comentarles algunos puntos que quisiera para que lleváramos el panel de manera ordenada y ajustados a tiempo. Estamos proponiendo a nuestros panelistas que cada uno tenga una participación de 20 minutos máximo. Posteriormente, tener una sesión de preguntas y respuestas con todos ustedes por otros 20 minutos. Aquí les agradecería que quien quiera participar levante su mano y nos dé su nombre, nos diga a quién va dirigida la pregunta, por favor, y si es posible, de dónde vienen o de qué institución, nos gustaría mucho para identificarnos más, y que nuestros panelistas también puedan ir tomando nota, por favor, para que una vez que terminemos esa ronda, podamos trayectoria académica y como funcionaria también. El doctor Francisco Javier Dorantes, nuestro tercer panelista, cursó la licenciatura de Derecho en la UAM, tiene estudios de especialidad y maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que destacarlo con mención honorífica. Felicidades, doctor. En la administración pública ha colaborado también en instituciones como la Semarnat, es miembro fundador del Foro Interamericano de Derecho Ambiental y fue asesor en esta materia para la OEA. En la UAM, actualmente es profesor en la UNAM, profesor invitado en la UAM, fue investigador honorario del Instituto de Investigaciones Éticas y Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trabaja hoy en la PAOT, en fin, tiene también una trayectoria amplia. Yo los felicito y les agradezco y sin más preámbulos, iniciamos nuestro panel. Le pediría al doctor Limón, si fuera tan amable de iniciar usted. Sí, claro. ¿Quieres? Ok. Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Prefiero estar de pie para poder ver a los compañeros de hasta allá atrás y poderme dirigir de manera un poquito más personal a… Puntos que abordar, pero me parece que ya nos refleja la trayectoria del doctor Limón. Tenemos también con nosotros a la maestra María Elena Mesta Fernández, también de carrera en Derecho en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, con varios diplomados y una maestría en Administración Pública, el diplomado en Derecho Ecológico en el ITAM, otro diplomado en la industria frente a la legislación ambiental en la UAM. Colaboró con la Profepa en la integración de las delegaciones estatales, colaboró como directora ejecutiva del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, fue directora general de Participación Pública y Equidad en la Semarnat también. Trabajó con la Iniciativa de Prosperidad Rural y Conservación, ACE, una iniciativa del Programa de Medio Ambiente de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Se desempeñó, ha sido consultora asociada de consultores en Educación, Desarrollo y Capacitación en la División de Desarrollo Sustentable, ¿verdad? La licenciada, la maestra, colabora en Rainforest Alliance, México, como asesora en Red Más y colabora como consultora asociada en políticas públicas actualmente. Colaboró como consultora asociada en políticas públicas y legislación en SEDEC y es vicepresidenta de la organización no lucrativa Legado Sustentable AC. Bueno, es catedrática de varias
de varios cursos de Derecho, Política, Planeación, en el ITAM, en el POLI, en la UNAM, etcétera. Como ven, muy joven, pero también con una amplia